Las 12. El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Consternación en Bogotá. Hallan cuerpo de una mujer y sus dos hijas aparentemente envenenadas en una vivienda del centro de la ciudad. Conmoción en el sur de Cali por crimen de una adulta mayor enfrente de su vivienda. Fiscalía captura a depredador sexual en Medellín. El hombre traficaba fotos y videos de niños y niñas. Asesinado por sicarios en Medellín menor de edad, hermano de un jugador del Cúcuta Deportivo. 38% de los pacientes adultos que ingresan a hospitalización tienen malnutrición. Aumentan casos de abandono en hospital de Yopal. Un abuelo cumple más de un mes esperando a que algún familiar lo busque. Aumentó en más del 6% el robo de vehículos en el país. En 28% aumentó el hurto de autopartes, revela la Fiscalía. Policía llama a denunciar oportunamente para poder iniciar labores de recuperación. Liverpool irá por el milagro ante un Barça con un pie en la final de la UEFA Champions League. Repasamos las remontadas más heroicas en la historia de la Champions. El debut de Maluma y los looks más extravagantes de la Gala Met 2019. Esto mucho más en las noticias del entretenimiento. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Emisión del Mediodía. Iniciamos en Bogotá, donde hay conmoción por el extraño caso de la muerte de una mujer y de sus dos hijas gemelas que aparentemente fueron encontradas envenenadas. Cuerpos del CTI de la Fiscalía se desplazaron hasta una vivienda del sector El Dorado, en la localidad de Santa Fe, en el centro de la ciudad, para iniciar con la investigación. Una de las líneas de esa investigación precisamente señala que la madre de 30 años habría suministrado algún tipo de sustancia a las niñas. Así es, Luisa. Pues vamos al centro de Bogotá con nuestra compañera Natalia Dávila. Natalia, buenas tardes. ¿Qué hipótesis manejan los investigadores sobre este doloroso caso? Gina, Luisa y televidentes, cordial saludo. Mire, pues de acuerdo a las primeras hipótesis que maneja la Policía Metropolitana de Bogotá y también la Fiscalía General de la Nación, esta mujer y sus dos hijas habrían ingerido algún tipo de sustancia, lo que les habría generado la muerte. Justamente nosotros llegamos desde tempranas horas hasta este punto en el centro de Bogotá, justamente ubicado en el barrio El Dorado. Yo quiero que ustedes vean hasta dónde nos dirigimos, exactamente hasta el fondo de este callejón en donde se encuentra ubicada la vivienda de esta mujer que desafortunadamente en las últimas horas perdió la vida junto a sus dos hijas, recordemos, de 8 años de edad y que eran gemelas. Intentamos comunicarnos, intentamos tener alguna respuesta por parte de los familiares, pero no fue posible. Desafortunadamente las hermanas y también su madre se encontraban conmocionadas por este lamentable caso que ocurrió y no quisieron responder frente a las preguntas que intentamos hacerles. Sin embargo, hablamos con varias personas de la comunidad que por supuesto también se encuentran conmocionadas y tristes por este aberrante caso que, recordemos, se registró en las últimas horas en este punto de Bogotá. A esta hora se encuentran algunos habitantes, algunos vecinos también de este barrio, recordemos el barrio El Dorado en el centro de Bogotá donde ocurrió este caso. Vamos a preguntarle, buenas tardes, en directo para CMI Mediodía. Usted es vecina, vive en este callejón, ¿qué decir? Yo vivo ahí al pie de donde María Borges. ¿Usted conocía a esta mujer, a las dos niñas? Sí. ¿Cómo eran ellas? Pues las tenía estudiando y ellas iban todos los días a trabajar. ¿De pronto habían visto alguna conducta rara en la mujer? Yo no sé, bien no. ¿Ustedes cómo se enteraron del caso? Pues porque el hijo de Claudia empezó anoche a gritar como a las 7 de la noche y él fue el que empujó la puerta y les encontró a ellas, a las dos niñas ahí en el suelo, acostadas y a la mamá en la cama. ¿Hace cuánto tiempo vivían ellas acá? Uy, harto tiempo, harto. ¿Las niñas crecieron en este barrio? Sí. ¿Usted cómo amanece hoy como vecina y como persona que conoce a estas mujeres? ¿Cómo amanece hoy después de este aberrante caso? Bien, aburridos, tristes. Nosotros yo vi por la televisión y la nombraron ahí por Caracol. Bueno, muchísimas gracias. Estas son algunas de las reacciones que por supuesto tienen los vecinos de este lugar al conocer el aberrante caso de la muerte de esta mujer de aproximadamente 30 años y sus dos hijas de 8 años de edad. Preparamos un informe para que usted conozca detalladamente lo que ocurrió.
Conmocionados están los habitantes del barrio El Dorado, en la localidad de Santa Fe, centro de Bogotá, por la muerte de una mujer de aproximadamente 30 años y sus 2 hijas de 8 años. Los 3 cuerpos fueron hallados sin signos de violencia en el interior de uno de los cuartos de la vivienda donde residían desde hace varios años. Desafortunadamente fue algo infortuno, algo que no nos esperábamos, pues una chica muy juiciosa, trabajadora y toda, pues quién sabe qué pasó. Mal, porque eso es algo, imagínense, 2 niñas, la señora muchacha joven, o sea, es algo terrible. Algunos vecinos recuerdan con dolor a las 2 menores que eran gemelas y crecieron en el lugar. Niñas muy alegres, muy felices, compartían con todos los niños de la cuadra. Muy doloroso porque pues son niñas con las que uno vio crecer, las que no cuidó. De acuerdo con las primeras hipótesis de la Policía Metropolitana de Bogotá, al parecer las víctimas habrían ingerido alguna sustancia. Desafortunadamente se obtuvo una llamada de al 123 en la cual informaban acerca de la presencia de 3 cuerpos sin vida al interior de una pensión. Es necesario esperar el dictamen médico pericial por parte de Medicina Legal para determinar la causa de muerte y determinar si ocurrió en forma accidental o fue inducida. Según las autoridades, la mujer tendría otra hija de 10 años que en el momento del hallazgo se encontraba en la misma habitación pero en condiciones estables de salud. Una menor de 10 años, la cual se encontraba bien, pero estamos verificando y esperando que la investigación determine las causas de muerte de estos menores. La Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal continúan investigando para establecer si la muerte se debió a la ingesta de una sustancia química natural o artificial. Bien, pues hace pocos minutos nos encontramos con el padre de esta mujer que desafortunadamente perdió la vida, salía de su vivienda y se dirigía junto al hermano de esta mujer hacia el Instituto Nacional de Medicina Legal, en donde recibirán el dictamen médico para conocer las principales causas de la muerte que habría generado, por supuesto, en sus 2 hijas de 8 años y en ella, la mujer de 30 años. Nosotros estaremos atentos a qué resultados arrojan y, por supuesto, a qué detalles entregue la Policía Metropolitana de Bogotá sobre este aberrante caso que, recordemos, ocurrió en las últimas horas en el barrio El Dorado, en el centro de Bogotá. Es la información que registramos por el momento. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Natalia, gracias. Seguimos atentos. Y en Cali hay consternación en un barrio del sur luego de que una mujer de 78 años de edad fuera asesinada enfrente de su vivienda. Sebastián, buenas tardes. ¿Y quiénes estarían detrás de la muerte de esta señora? Luisa, Gina, televidentes, muy buenas tardes. Todavía las autoridades desconocen quiénes estarían detrás de este crimen que puso triste a la comunidad del barrio Cristóbal Colón en el sur de Cali. Lo cierto es que en estos momentos, a través de cámaras de seguridad y algunas versiones de testigos, adelantan las respectivas investigaciones para establecer quiénes están detrás de este homicidio. La posible disputa por el cobro de una herencia habría causado el asesinato de Doris Castro, de 78 años de edad, en el sur de Cali. Su nieto, un hombre de 30 años, resultó gravemente herido. Simplemente pues los sujetos llegan al sitio donde está la señora al frente de su residencia y la impactan en su humanidad. El violento hecho causó conmoción entre los habitantes del barrio Cristóbal Colón, pues recuerdan a la víctima como una mujer alegre y entregada a su comunidad. Tenía un nieto, me parece, que yo le decía sobrino a él, yo le decía sobrino, me decía tío, cariñosamente, y él que está en el... según me dicen, está en la clínica. Ella charlaba con todo el mundo, no había problema por esa parte. Sí, ella era muy alegre, a esta hora ya iba llegando ahí al restaurante. Por otro lado, 9 personas fueron capturadas tras ser identificadas como los presuntos responsables de 9 homicidios de mototaxistas. Según las autoridades, las mujeres seducían a algunos conductores para llevarlos hasta terrenos solitarios, donde luego eran asesinados. 9 homicidios, 5 de ellos llama la atención que presentaban signos de tortura, desmembramiento y además fueron incinerados sus cuerpos. Todo derivado inicialmente del hurto de automotores, especialmente motocicletas. Y de otra parte, 3 mujeres menores de edad y un adulto fueron detenidos tras agredir con arma blanca a un guarda de seguridad del MIO cuando este les impidió que ingresaran al sistema sin pagar el debido pasaje.
Hace algunos minutos terminó un consejo de seguridad y una intervención de seguridad mejor en el municipio de Palmira. Desde allá, las autoridades departamentales precisaron que el homicidio disminuyó un 33% durante el mes de abril aquí en este departamento. Esa es toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, muchas gracias. Y en Medellín, la Fiscalía capturó a un depredador sexual. El hombre traficaba fotos y videos de niñas y jóvenes con alto contenido de pornografía que vendía en varias regiones. Según la investigación, el sujeto tenía 57 víctimas en Colombia y otros países como Venezuela, Argentina y México. Yusi, buenas tardes. Detalles de esta captura. Hola Gina, buenas tardes. Esta captura se hizo en Acari, norte de Santander, pero la hizo la Fiscalía de Medellín luego de varios meses de inteligencia. ¿Por qué la hizo la Fiscalía de Medellín? Pues luego de estas investigaciones determinaron que de 57 víctimas que tenía este denominado depredador sexual, 54 eran de Medellín, en su mayoría eran niños y jóvenes, mujeres pues también y hombres a los que exigía fotos desnudos para luego comercializarlas ilegalmente. Estas son solo algunas de las conversaciones de redes sociales como Facebook e Instagram en las que el hombre de 37 años exigía fotos y videos desnudos a niños y adolescentes de países como Colombia, Venezuela, Argentina y México. Se hacía pasar por un menor de edad para engañarlos y extorsionarlos. El hombre fue capturado en Acari, norte de Santander, por la Fiscalía de Medellín, pues de las 57 víctimas referenciadas, 54 eran de la capital antioqueña. Tenía 13 cuentas falsas con 11.000 perfiles, 6.000 de ellos ya fueron cancelados por la Fiscalía. Según las investigaciones de inteligencia, el depredador sexual al parecer también tenía nexos y protección del ELN en norte de Santander. El llamado justamente que hacen las autoridades tanto de policía como de fiscalía es a los padres de familia, a los adultos, para que se hagan responsables de las conversaciones que tienen estos niños y menores de edad con otras personas a través de redes sociales. 12 y 11 del mediodía. Más adelante regresamos con otras noticias desde Medellín. Esta mañana colapsó la movilidad en el norte de Bogotá por cuenta de varios accidentes de tránsito. Un choque múltiple en la calle 80 paralizó la salida de la capital por varias horas. Completamente bloqueada quedó la salida de Bogotá por la calle 80 por cuenta de un accidente entre 4 vehículos de carga y un carro particular. Mira el escombro que no le cayó al pobre carro. El choque se registró sobre las 6 de la mañana en el kilómetro 3 de la vía Bogotá-Siberia. Uno de los vehículos involucrados, un camión de gaseosas, fue saqueado mientras los ocupantes eran atendidos por los organismos de emergencias. El choque múltiple colapsó por más de 2 horas la calle 80. Al complicado tráfico que se registraba en el norte, se sumó un aparatoso accidente en la calle 76 con carrera 16, entre un vehículo particular y un taxi. El carro negro venía y se voló el padre aquí. El taxi venía en su vía. Él le pega, cuando le pega, le da 2 vueltas el taxi y viene la muchacha aquí en una bicicleta, así que queda abajo del taxi. El irrespeto de este pare habría generado el accidente. Según los vecinos de la zona, los choques en este punto son pan de cada día. No respetan el pare y bajan arreados esos berracos. Mejor dicho, en un día casi hay 4 accidentes ahí. El hecho dejó 4 personas heridas. Y justamente un informe de la Fiscalía reveló que en el primer trimestre del año se incrementó el hurto de autopartes. Es por eso que se adelantará una ofensiva, no solo para quienes se dediquen al hurto, sino también para quienes compren estas piezas robadas. Este video muestra cómo 2 delincuentes en bicicleta se acercan a un vehículo parqueado en una calle del barrio Musú en el sur de Bogotá y en tan solo 10 segundos roban una de las luces traseras. Este es uno de los tantos casos que diariamente ocurre en el país. Entre el 1 de enero y el 3 de abril la Fiscalía recibió más de 2.000 denuncias, mostrando un incremento con el mismo periodo del año pasado, que fue de 1.559 denuncias. En enero, febrero, marzo y ahora en abril vemos que ha venido en crecimiento y ahorita tiene un crecimiento del 28% de crecimiento. El promedio es de 22 denuncias diarias. Lo que más se roba son llantas, espejos, farolas y las luces, o sea, estas farolas de las luces también se roban. Y por último, hay unas bandas que se especializan en ir tras los computadores, aquellos vehículos que tienen un computador que es el cerebro del vehículo. Para la Fiscalía es importante judicializar a quienes compran autopartes robadas. Comprar un bien hurtado lo hace igual de responsable al que lo hurtó.
Lo que muchas personas no saben es que pueden ir a la cárcel por comprar piezas robadas. Porque le estamos imputando a los compradores 2 delitos, falsedad marcaria y receptación agravada, que los dos, si logramos que la teoría de los casos en estas investigaciones tengan eco en los jueces, van a estar con penas alrededor de 9 años de cárcel para estos compradores. En el último año la Fiscalía impactó 1.800 bandas dedicadas al hurto de autopartes y al menos 15.600 personas fueron capturadas, y este año ya se identificaron al menos 2.000 estructuras criminales. Lo que no parece aumentar en las estadísticas es el índice de recuperación de vehículos robados. Nuestro compañero Jorge Bermúdez está con el director de la Policía de Tránsito. Jorge, buenas tardes. ¿Y qué responde el oficial sobre este fenómeno? Luisa, Gina, muy buenas tardes. Pues mire, las cifras de la Fiscalía son estas. Por cada 10 vehículos robados, tan solo 2 son recuperados. Me acompaña a esta hora de la tarde el general Carlos Ernesto Rodríguez, director de Tránsito y Transporte. General, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es recuperar un carro robado? Primero que todo, se requiere la denuncia en forma oportuna. Infortunadamente, muchos vehículos, y en su mayoría son hurtados en modalidad alado. El conductor o el propietario solo observa 6 o 10 horas después de presentarse el hurto. Realmente esto complica mucho más la ubicación de los vehículos y la reacción en tiempo oportuno. También es fundamental reiterar que muchos de estos vehículos, infortunadamente, son desguazados y las autopartes van a diferentes sectores. Lo que se requiere e invitamos permanentemente a nuestra comunidad es a no comprar repuestos de segunda. Compre siempre repuestos nuevos, originales, para velar por la economía y la seguridad y disminuir indiscutiblemente el hurto de automotores. Aseguran las autoridades que los vehículos de mayor recuperación son aquellos que cuentan con ayudas satelitales para su ubicación. Desde el centro de Bogotá, Jorge Bermúdez, CMI, La Noticia. Noticia en desarrollo en CMI. A la incertidumbre de los usuarios de Medimás sobre el futuro de la EPS se suma la demora en la entrega de medicamentos en los puntos autorizados de entrega. Afiliados denuncian que pueden esperar de entre 1 a 4 meses. Este es uno de los puntos de entrega de medicamentos para los usuarios de Medimás. Allí el común denominador son las denuncias de algunos afiliados que aseguraron tener que esperar largo tiempo para recibir la medicina que requieren. Ahora llevo 3 meses reclamando insulina y que no hay. Vengo de reclamar insulina ahorita y no hay. Y a pesar de los recursos jurídicos a los que recurrieron para recibir los medicamentos, siguen en la misma situación. Por ejemplo, esta mujer necesita medicamentos para su hijo, pero no ha sido posible recibirlos. Siempre dejan pendientes o me entregan algo parcial de los medicamentos, entonces tengo que recurrir siempre a la Supersalud o a colocar una petición directamente a la regional para que me entreguen completos los medicamentos de mi hijo. Por lo general es medicina de alto costo. Siempre tengo problema con el topiramato, él toma una cantidad en el mes y nunca los hay, siempre he colocado muchas quejas por el topiramato. Según la Asociación de Usuarios de Medimás, este fenómeno es el pan de cada día de los pacientes. 3, 4 meses, realmente hay veces ya se vence, a los 4 meses le dicen a usted, no, ya no se lo doy porque ya está vencido. Así tenga la tirilla de pendiente. Ante la incertidumbre de un posible cierre de Medimás, los afiliados pidieron garantías. Que se dé continuidad a los tratamientos que traen estas tutelas integrales, que se dé especial protección a los niños en condición de discapacidad, personas en condición de discapacidad con enfermedades huérfanas. Yo quería saber a ver si me puedo trasladar a otra EPS y que me sigan atendiendo como mucho, que con todos los requisitos, que tengo problemas de mi ojito y de mi corazón. Yo no sé si podré trasladarme o no. El pánico que hay entre nosotros es que queremos que se sigan respetando las tutelas, ya que va pues a haber este cambio con Medimás, que se siga la continuidad de las tutelas, que se siga la continuidad del tratamiento de mi hijo. Aún no hay fecha fija del traslado de los pacientes. Habrá un seguimiento muy cercano de la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar que llegan a los prestadores y de nuevo que no afectamos a los ciudadanos en la transición que el tribunal ordene en su fallo. Las autoridades están a la espera de la decisión final que tome el tribunal. El 38% de los pacientes que ingresan a hospitalización en Colombia tienen malnutrición. Así lo reveló un estudio de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Este fenómeno puede incrementar las probabilidades de muerte. El estudio fue realizado por la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica a 8.000 pacientes hospitalizados en diferentes clínicas del país, donde encontramos que el 38% de los pacientes adultos que ingresan a hospitalización encuentran en un estado de malnutrición.
y ese estado de malnutrición repercute directamente en la evolución de la enfermedad, aumentando la morbilidad, es decir, la presentación de otras enfermedades. Esta situación se vio marcada en zonas específicas de Colombia. En general hace referencia al centro del país, a la costa del país, tanto atlántica como pacífica son las zonas más afectadas por malnutrición. Aunque la población infantil también es susceptible a este fenómeno, hay un grupo que más la padece. Los pacientes más susceptibles o más vulnerables en general son los adultos mayores, en el caso del paciente adulto, por encima de 60 años. Asimismo, los pacientes con comorbilidad, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, pacientes con enfermedades infecciosas como neumonías, pacientes con VIH y SIDA y pacientes con cáncer son la población que más malnutrida está al ingreso del hospital. Malnutrición no es igual que desnutrición. Hoy hablamos de malnutrición porque no solamente tiene que ver con carencia, sino también con exceso. Los pacientes obesos en su mayoría son malnutridos porque a pesar de estar obesos tienen un déficit de masa muscular, lo que hoy se conoce en general la parte de la masa muscular como sarcopenia. El 3 de mayo firmaron la Declaración de Cartagena, donde fijan la nutrición hospitalaria como derecho fundamental del paciente. El Ministerio de Salud fijó los precios máximos de recobro sobre 50 tecnologías y medicamentos que no están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud PBS y no son financiados por la Unidad de Pago por Captación. Los 50 servicios o tecnologías que se aplican sobre 1.600 medicamentos y cuyos valores máximos de recobro fueron decretados por el Ministerio de Salud están excluidos del Plan de Beneficios de Salud BPS y no son financiados por la Unidad de Pago por Capitación. Este listado busca avanzar en las decisiones de hacer más eficiente el gasto y los recursos públicos que tenemos disponible para financiar las tecnologías no cubiertas con la prima del seguro de salud. Entre los grupos relevantes aparecen desde productos de última generación hasta medicamentos básicos para la acidez, la EPOC, antigripales, analgésicos, hipoglucemiantes para la diabetes y el colesterol. Estos valores máximos de recobro se aplican desde el 2 de mayo hacia adelante. La resolución del Ministerio de Salud es para las EPS, IPS y para las demás entidades recobrantes que suministran a sus afiliados servicios y tecnologías en salud no incluidos en el PBS y que deben ser cobrados finalmente a la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Y un estudio de la Agencia de Salud francesa documentó complicaciones infecciosas graves con ibuprofeno y ketoprofeno. Ese es nuestro tema del día en La Controversia. Vamos con Joana Avellaneda. Joan, buenas tardes. Buenas tardes. 337 complicaciones fueron detectadas por un gran estudio europeo por la utilización del ibuprofeno para enfrentar algunas infecciones como anginas, rinofaringitis, otitis, tos, infección pulmonar, dolor de oído o lesiones cutáneas e incluso la varicela. Esas complicaciones se observaron en tratamientos con el ibuprofeno y el ketoprofeno. El estudio de la Agencia de Salud francesa documentó complicaciones infecciosas graves con ibuprofeno y ketoprofeno que dieron lugar a hospitalizaciones, graves secuelas e incluso algún fallecimiento. El ibuprofeno se ha consolidado en las últimas décadas como el fármaco más utilizado y recetado por los servicios de salud. Sin embargo, sus efectos a largo plazo parecen ser negativos. Por ello, les consultamos a nuestros seguidores el tema con la siguiente pregunta. Tras la advertencia de Francia sobre el ibuprofeno, ¿usted cree que se debe seguir usando este medicamento en Colombia? El 20% cree que sí, el 80% opina que no. Hasta el momento hemos registrado 2.679 votos. Veamos ahora las opiniones de nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, @CMI La Noticia, y en la cuenta de Facebook de El Canal 1. Por aquí tenemos la opinión de Eduardo que dice, se quiebran las EPS. También está Lili que nos dice, lo usé de jovencita mucho por los cólicos menstruales, eso me ocasionó daños posteriores en los riñones. Y por último tenemos la opinión de Infomepi que dice, el problema del ibuprofeno es el consumo masivo sin conocimiento. Sigan opinando y votando con el hashtag Controversia del Día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI, emisión de mediodía. Joan, gracias. Bogotá fue declarada como una ciudad libre de sarampión. Sin embargo, autoridades intensifican medidas de prevención ante la alerta de esta enfermedad en Estados Unidos y teniendo en cuenta que se aproxima la temporada de vacaciones.
Bogotá ya no cuenta con casos de sarampión, por eso fue declarada una ciudad libre de esta enfermedad. La ciudad cumple en este momento 104 días libres de sarampión. Esto significa que la ciudad cumplió con los protocolos emitidos por la Organización Panamericana de la Salud. La idea es que si llega otro caso, pues ya sería otra cadena distinta de transmisión y que no mantenemos un brote constante. Cuando un país mantiene un brote por 12 meses, el sarampión entonces se considera como endémico del país. Sin embargo, persiste la preocupación ante la alerta de sarampión en Estados Unidos, esto teniendo en cuenta que se acerca la temporada de vacaciones. La Secretaría de Salud hizo un llamado a los que piensan salir del país. Es importante que verifiquemos a qué estado vamos a ir. En Nueva York ya tenemos 41 casos, hay 764 en todo el país y a qué estado va a ir y que se vacune previo a irse de paseo o intercambio estudiantil, cualquiera de las opciones. Recuerde que hay una clave principal de prevención. El único manejo que le tenemos que dar es el tema de la vacunación. La Guajira, norte de Santander y Atlántico son las zonas que aún reportan casos de sarampión. Y esta es la historia de los adultos mayores que son abandonados por sus familiares en el hospital de la Orinoquía en Yopal. Después de ser admitidos en el centro clínico, no hay quien responda por ellos. A diario, adultos mayores son abandonados en el hospital de la Orinoquía. Como una paradoja de la vida es catalogado el drama que a diario viven adultos mayores en el hospital de la Orinoquía en la ciudad de Yopal, quienes luego de ser internados son abandonados por sus familiares y dejados a su suerte. Personas que dedicaron toda una vida al bienestar de su hogar pasan sus días en completa soledad y a la esperanza de obtener una visita. Actualmente tenemos también 2 personas de la tercera edad que fueron abandonadas por sus familiares. En este momento pues los pacientes ya están fuera de peligro, sin ninguna patología, pero no podemos darle salida porque pues son personas que no tienen a dónde ir en este momento, no cuentan con los recursos y las personas que venían como familiares y acudientes no volvieron. La estadía de estos adultos mayores se vuelve difícil con el pasar de los días, que luego se convierten en meses e incluso en años, y que han llegado a pasar sus últimos días de vida postrados en una cama sin tener noticias de sus familiares o amigos. Desafortunadamente muchas personas, muchos hijos son indolentes con sus padres. Cuando llegan a la tercera edad los abandonan. Si no los abandonan acá en el hospital, los abandonan en un hogar de paso, en un hogar geriátrico, y esa es la situación lamentable que tenemos. Como un hecho inhumano, catalogan los ciudadanos de la ciudad de Yopal aquellas personas que deciden abandonar a sus padres o abuelos en un lugar incierto para su vejez. Grave porque de todas maneras sus padres son sus padres y uno nunca debe de hacer eso. Pues realmente es algo desconcertante porque están faltando a su deber de cuidado con los padres. Creo que tiene que ser un compromiso natural. No son solo los adultos mayores los que permanecen abandonados en una cama de hospital, sino también cadáveres que están en la morgue en un completo olvido. Realmente lamentable. Y en otras noticias, la Secretaría de Movilidad del Valle reportó un derrumbe en la vía Buga-Lobo Guerrero a la altura de Calima-Darién. Al parecer, una falla geológica habría causado que parte de la banca que conduce a Buenaventura colapsara y obligó a las autoridades a cerrar un carril del corredor vial. Se espera que Invías y la ANI acudan al sitio para evaluar la situación e iniciar con labores de reparación. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Consternación en Bogotá. Hallan cuerpo de una mujer y sus 2 hijas aparentemente envenenadas en una vivienda del centro de la ciudad. Conmoción en el sur de Cali por crimen de una adulta mayor enfrente de su vivienda. Fiscalía captura a depredador sexual en Medellín. El hombre traficaba fotos y videos de niños y niñas. Asesinado por sicarios en Medellín, menor de edad, hermano de un jugador del Cúcuta Deportivo. 38% de los pacientes adultos que ingresan a hospitalización tienen malnutrición. Aumentan casos de abandono en hospital de Yopal. Un abuelo cumple más de un mes esperando a que algún familiar lo busque. Aumentó en más del 6% el robo de vehículos en el país. En 28% aumentó el hurto de autopartes, revela la Fiscalía. Policía llama a denunciar oportunamente para poder iniciar labores de recuperación. Liverpool irá por el milagro ante un Barça con un pie en la final de la UEFA Champions League. Repasamos las remontadas más heroicas en la historia de la Champions. El debut de Maluma y los looks más extravagantes de la Gala Met 2019. Esto mucho más en las noticias del entretenimiento.
Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión del mediodía. Capturado contrabandista chino de 56 años, comercializaba mercancía por 900 millones de pesos. Ladrones sin señal. Recuperan 1000 celulares robados en Girardot. Naciones Unidas pide urgente protección a indígenas desplazados por violencia en Chocó. Capturados 4 integrantes de los Venecia. Comercializaban drogas en entornos escolares. Gobernación de Santander ya recibió notificación de suspensión al alcalde y nombrará su reemplazo en los próximos 3 días. Grupo de países latinoamericanos y europeos se reúnen por crisis política en Venezuela. El defensor uruguayo del Atlético de Madrid, Diego Godín, anunció que dejará el conjunto colchonero al final de la temporada. Topless de Jennifer Aniston a los 50 años. Seguimos en CMI, emisión del mediodía, y regresamos con la dolorosa historia de una mujer que aparentemente se habría envenenado junto a sus 2 hijas gemelas de 8 años en el centro de Bogotá. Natalia, ¿cómo ha reaccionado la comunidad de este sector? Luisa y televidentes, cordial saludo. Mire, pues nosotros continuamos a esta hora en el barrio El Dorado. Recordemos que esto es en el centro de Bogotá. Hemos podido ya hablar con algunos de los vecinos de esta zona, quienes nos han entregado pequeños detalles de lo que podría llevar a entender lo que habría pasado ayer, esta terrible tragedia que dejó, recordemos, a una mujer de 30 años muerta y 2 de sus hijas de 2 hijas de 8 años cada una, también lastimosamente fallecidas. Lo que nos ha dicho es que la mujer llegaba de trabajar a las 5 de la tarde, habría ingresado a su vivienda y allí habría suministrado a sus 2 hijas bebidas con una sustancia allá adentro. La persona que primero se habría dado cuenta de esta tragedia habría sido el sobrino de esta mujer de aproximadamente 30 años, que al darse cuenta que no respondía a las insistentes llamadas para que abriera la puerta de su habitación, decidieron ingresar a la fuerza y allí encontraron lastimosamente la escena en donde las 2 hijas y la mujer de 30 años habrían perdido la vida. Es lo que nos dice hasta el momento la comunidad. Sin embargo, las autoridades, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las principales causas de esta muerte. Veamos el siguiente informe. Las 3 víctimas fatales, que fueron halladas sin signos de violencia en el interior de una vivienda ubicada en el barrio El Dorado, centro de Bogotá, al parecer habrían ingerido alguna sustancia, lo que les habría causado la muerte. Desafortunadamente se obtuvo una llamada de al 123 en la cual informaban acerca de la presencia de 3 cuerpos sin vida al interior de una pensión. Es necesario esperar el dictamen médico-pericial por parte de Medicina Legal para determinar la causa de muerte y determinar si ocurrió en forma accidental o fue inducida. En medio del dolor, los vecinos del barrio reaccionaron al aberrante caso que deja a una familia en luto. Desafortunadamente fue algo infortuno, algo que no nos esperábamos, pues una chica muy juiciosa, trabajadora y toda, pues quién sabe qué pasó. Mal, porque eso es algo, imagínense, 2 niñas, la señora muchacha joven, o sea, es algo terrible. Niñas muy alegres, muy felices, compartían con todos los niños de la cuadra. Muy doloroso porque pues son niñas con las que uno vio crecer, las que no cuidó. Según las autoridades, la mujer tendría otra hija de 10 años que en el momento del hallazgo se encontraba en la misma habitación, pero en condiciones estables de salud. Una menor de 10 años, la cual se encontraba bien, pero estamos verificando y esperando que la investigación determine las causas de muerte de estos menores. La Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal continúan investigando para establecer si la muerte se debió a la ingesta de una sustancia química natural o artificial. Bien, pues otra de las personas vecinas de estas familias que se encuentran, recordemos, en el barrio El Dorado, en la localidad, en el centro de Bogotá, nos han dicho que un día antes de que ocurriera esta tragedia, es decir, el domingo, la mujer habría estado toda la tarde bebiendo junto a su tío. Allí la habrían visto, por supuesto, bastante triste. Esas son algunas de los detalles que nos han entregado los vecinos de este barrio. Como ustedes pueden ver en imágenes, justo en esta cuadra, que es en donde se encuentra ubicada la vivienda de la mujer de 30 años que perdió la vida junto a sus 2 hijas. Ya hay algunos de los vecinos y también algunos familiares que se encuentran haciendo algunos adornos y algunos arreglos florales. Hay rosas blancas y también se van a disponer a traer algunos globos. Buenas tardes, en directo para CMI del Mediodía. Ustedes están haciendo esto, ¿cómo se sienten después de esta tragedia?
Pues algo triste, fue bastante doloroso, la verdad. ¿Usted hace cuánto conocía a estas mujeres? Ya hace bastante, tengo un año aquí y pues sin palabras, de verdad. ¿Ustedes están arreglando esto hoy? ¿Van a adornar toda la cuadra? Sí, señorita. ¿Con qué objetivo? ¿Se van a reunir todos en algún momento? Sí, reunir todos aquí en la cuadra para darle el último adiós a nuestras amigas. ¿Usted cómo recuerda a las dos gemelas, a las menores? Pues divertidas, unas niñas espectaculares y bueno, no. Sí. ¿Se sabe de pronto algo del momento en que ocurrió la tragedia? ¿La señora que está identificada como Paola llegó hasta este punto? ¿Se sabe algo? Pues la verdad no tengo nada que decir, no sé nada. Bueno, muchas gracias. Estas son las imágenes que ustedes están viendo en directo. Algunos de los vecinos a esta hora haciendo arreglos florales y por supuesto adornando la que sería la cuadra en donde se encuentra ubicada la vivienda de la mujer que desafortunadamente perdió la vida en las últimas horas junto a sus dos hijas menores de edad, unas gemelas de 8 años. Es por el momento la información que nosotros registramos desde el centro de la ciudad. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Natalia, doloroso y lamentable hecho, sin lugar a dudas. Gracias. En Medellín fue asesinado el hermano menor del jugador del Cúcuta Deportivo, Jonathan Agudelo. El deportista de 17 años fue baleado en la Comuna 12. Yusila, saludo nuevamente. ¿Qué se sabe de este caso? Gina, hay conmoción no solamente entre los habitantes de Medellín, sino también de Pereira, de donde era oriundo este joven, al igual que su hermano, el goleador del Cúcuta Deportivo, Jonathan Agudelo, y también lo hay en Cúcuta y en todo el país por el asesinato de este menor de 17 años. Según la información que tiene la policía, él se encontraba haciendo su entrenamiento habitual en una cancha del occidente de Medellín, exactamente en la Comuna 12, en donde, recordemos, hay presencia de algunas bandas criminales que tienen confrontaciones y disputas territoriales. Sin embargo, la policía dice que aún es prematuro, que deben iniciar las investigaciones para tratar de establecer si esto obedecería aparte de esa confrontación o si sería un tema directamente personal, pues este sicario lo abordó a él, le dio 4 impactos de bala. Entre tanto, las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos a quien dé información sobre el responsable de este crimen. Jorge Andrés Agudelo, de 16 años, se encontraba realizando su entrenamiento deportivo en una cancha del barrio Cristóbal, Comuna 12 de Medellín, cuando recibió 4 impactos de bala. Aún con vida lo trasladaron a un hospital en donde horas después murió. No tenemos ninguna antecedente de que esta persona pudiera estar en situaciones especiales de inseguridad o de amenazas. Ya iniciamos la investigación con la Fiscalía de la Nación. La Policía Nacional ofrece hasta 20 millones de pesos a las personas que nos colaboren, que nos apoyen en esta investigación. Visiblemente afectado, su entrenador del equipo de fútbol en el que jugaba desde niño lo recuerda como una joven promesa del fútbol. Como persona, un gran ser humano, una persona muy disciplinada, mucho amor por el fútbol, hacía mucho sacrificio para cumplir con sus diferentes rutinas. En la parte deportiva, un gran jugador, quería seguir los pasos de su hermano, el goleador Jonathan, y por eso él se entrenaba siempre de la mejor manera. También dice que hay temor entre otros niños que entrenan en el lugar. Sí, claro, la mayoría no quieren volver a entrenar, sienten miedo y la verdad que nos parte el alma ese tipo de situaciones. Hay sitios de esta comuna y de la Comuna 13 que desafortunadamente siguen en confrontaciones, asesinatos, pero como les digo, no podría yo manifestarles que se trate de una confrontación o un hecho delictivo por parte de estas organizaciones. No lo estamos evidenciando así, pero posteriormente daré más datos cuando ya haya adelantado la investigación. La policía investiga a esta hora quiénes están detrás del homicidio que hoy enluta a una familia deportiva del país. El cuerpo de este menor, Jorge Andrés Agudelo, permanece en la sede de medicina legal en donde se adelantan todas las inspecciones del cadáver y posteriormente será entregado a sus familiares. También se anunció que parte de sus compañeros del equipo de fútbol en donde entrenaba desde muy pequeño prepararán algunos homenajes en la cancha en donde hacía estos entrenamientos. Y a las 12:38 del mediodía, en otras noticias del departamento de Antioquia, la policía, luego de varios meses de inteligencia y de investigaciones, decomisó un gran material de contrabando.
Se trata de una mercancía valuada en cerca de 960 millones de pesos en una bodega ubicada en la autopista entre Medellín y el municipio de Caldas. Serían más de 53.000 prendas entre algunos textiles, confecciones, parte de cacharro y también de calzado que venían provenientes de China. Justamente un hombre de este país asiático fue capturado. En esta gigantesca bodega del municipio de Caldas, Antioquia, fue descubierta por la policía la mercancía de contrabando con cerca de 52.000 prendas textiles y de calzado, avaluada en 960 millones de pesos. El responsable de los artículos es un ciudadano chino de 56 años, quien según las investigaciones era el enlace entre Colombia y el país asiático para entrarlos. Si bien es cierto, tiene nombre asiático, tiene cédula de ciudadanía de Barranquilla y pues directamente sí viene afectando es todo lo que es las rentas nacionales, lo que es el ingreso de algunos tributos para la nación, ya que estos elementos entran sin pagar los impuestos correspondientes y posteriormente afecta el comercio. El chino fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía. La ruta de contrabando sería desde ese país hasta Medellín a través de los puertos por la costa atlántica y pacífica. Al parecer también tienen relación con algunos grupos armados ilegales. Hemos identificado que las rutas de contrabando básicamente son los puertos. Igualmente puertos los traen por carreteras hasta Medellín y después son distribuidas a diferentes establecimientos de comercio abiertos al público. Hay una presunción de que con esto se están lavando algunos dineros propios de bandas criminales. En lo que va corrido del año 2019, la DIAN ha realizado 10 aprehensiones con incautaciones de más de 600.000 prendas de vestir por un valor de 18.000 millones de pesos. Este es un duro golpe contra el contrabando, pues hay una gran diferencia en tema de costos, casi del 60% según la DIAN, pues si una prenda cuesta 20.000, que viene de manera ilegal desde la China, la nacional, que sí paga todos sus impuestos, podría costar entre 80.000 y 100.000 pesos. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CM, La Noticia, feliz tarde. Yusi, gracias, feliz tarde. Y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, manifestó su preocupación por la vulneración a los derechos de al menos 10 comunidades en Vera y Huaunán, en el municipio de Jurado, en el departamento de Chocó. Allí más de 1.600 personas son víctimas de desplazamiento. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, señala que las 10 comunidades indígenas son víctimas de desplazamiento forzado y confinamientos, con base en información de autoridades locales y organizaciones indígenas. Está afectando a comunidades en Vera y Huaunán, comunidades indígenas, y pues las causas son los combates entre grupos armados ilegales que se están presentando en la zona desde el 26 de abril. A la fecha, 6 comunidades, 914 personas se encuentran desplazadas y 5 comunidades en situación de confinamiento, es decir, 729 personas. Del total de esta población, 263 son niños y niñas menores de 5 años. La respuesta local y nacional se ha activado, pero efectivamente la dimensión del tema requiere que haya un mayor apoyo a las autoridades locales, pues porque estamos hablando de una zona que tiene dificultades en el acceso, en donde persiste en la zona los enfrentamientos y los combates y donde la población está quedando en la mitad. Ante dicha situación, ACNUR hizo un llamado. Que se refuerce la asistencia humanitaria, la atención en salud, en alimentación, en educación a la población que está confinada. En Río Sucio, también en el departamento de Chocó, la comunidad marchó en las últimas horas por la situación humanitaria que se vive en el municipio, como consecuencia del desplazamiento y el temor por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan la zona. Vasto operativo de la policía en Girardot, Cundinamarca. Desarticularon estructuras dedicadas al hurto de celulares que eran comercializados en locales de ese municipio. Los operativos realizados por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, les permitió a las autoridades allanar el centro comercial Sucre de Girardot, considerado como un centro de acopio y venta de celulares robados de varios municipios de Cundinamarca. Por primera vez en el departamento de Cundinamarca se logra la extinción de dominio de 10 inmuebles por esta vía, decretada, ordenada por un juez. 10 locales comerciales que son puestos a disposición de autoridad competente y donde los dueños deberán responder por delitos que se cometían al interior de estos locales y más exactamente en la distribución y comercialización de celulares hurtados.
en el operativo denominado 100 horas de seguridad, que contó con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Cundinamarca, permitió obtener resultados inmediatos. Tuvimos la oportunidad de recuperar 712 celulares en 7 municipios del departamento, especialmente concentrados en municipios de Sabana. También logramos la captura de 14 personas, 14 en flagrancia y 3 por orden judicial que deberán responder por estos delitos. Las autoridades incautaron varios equipos de comunicación y cómputo con software malicioso para cambiar los emails de los dispositivos celulares y ponerlos en venta en el mercado negro. Capturados 4 integrantes de la banda Los Venecia que distribuían y comercializaban drogas en entornos escolares. Así, sin temor ni vergüenza, delincuentes permanecían a las afueras de varios colegios en la localidad de Tunjuelito para venderle droga a estudiantes. Después los involucraban en el expendio de estupefacientes y quienes se rehusaban eran agredidos, como se observa en este video donde uno de los jóvenes, que ya hacía parte de la banda, golpea a otro menor por resistirse a consumir y vender estas sustancias. Las personas se ubicaban en el exterior de un colegio, ofrecían a los menores dicha droga y una vez estos accedían al consumo, eran inducidos, manejados y instrumentalizados por esta misma banda para su propósito ilícito. De acuerdo con la investigación y el seguimiento que duró aproximadamente 8 meses, estos delincuentes obtenían ganancias que oscilaban entre los 150.000 pesos diarios. La Policía Metropolitana le hizo un llamado especialmente a los padres de familia. El consumo de estupefacientes se facilita en hogares que no tienen comunicación a su interior. Nosotros como padres, como cuidadores, debemos estar atentos a escuchar a nuestros niños, niñas y adolescentes para que ellos tengan un punto de apoyo y no recurran a estos elementos. De esta manera se logró la captura de 4 integrantes de la denominada banda Los Venecia, quienes serán judicializados por concierto para delinquir e instrumentalización de menores. El olfato de un perro de la policía antinarcóticos puso al descubierto un cargamento de más de 1 tonelada de cocaína en el sector de La Pintada, en Antioquia. El alijo era transportado en este camión que había sido despachado desde Corinto, Cauca, hacia la capital antioqueña. Mientras eran verificados los papeles del conductor en el puesto de control de La Pintada, Cobra descubrió el cargamento que estaba camuflado en medio de cientos de cajas de víveres. Uno de nuestros guías caninos que se encuentra en los ejes viales del departamento, específicamente en el que conduce de La Pintada a Medellín, nos permite dar un resultado operativo muy importante, la incautación de más de 1.300 kilos de marihuana. Aseguran las autoridades que en los últimos meses se han hecho grandes incautaciones de estupefacientes en este corredor vial. Lo cierto es que este eje vial ha sido uno de los más impactados por la Policía Nacional en esta lucha contra el narcotráfico y contra el tráfico local de estupefacientes. El conductor del camión dijo a las autoridades que un grupo de narcotraficantes de Corinto lo había contratado para llevar este alijo a la capital antioqueña. Y sigue la alerta humanitaria en Chocó. Más de 1.500 indígenas desplazados por combates entre el ELN y el Clan del Golfo en Jurado. Vamos a Quibdó con Cintia Quintana. Cintia, ¿qué han dicho los líderes de la región? Sí, muy buenas tardes. Desde el 5 de mayo del presente año, las comunidades del municipio de Jurado, en el departamento del Chocó, se encuentran desplazadas. Son aproximadamente 1.600 las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Las comunidades en Vera Guaunán, en Jurado Chocó, piden una ayuda definitiva para acabar con la presencia de grupos ilegales en sus territorios. La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Julia Pongilupi, visitó las comunidades donde afirma la grave situación humanitaria que se presenta en Jurado. Ya estas familias están siendo atendidas por nuestros operadores de primera infancia, ya recibieron paquetes alimentarios, toda nuestra operación sigue en curso y estos niños están siendo atendidos. Las autoridades indígenas de Jurado exigimos al Estado, al gobierno nacional, que por razones de desplazamiento de las comunidades indígenas se realice una brigada médica urgente en la zona de Jurado para la atención de los niños, que en este momento es mucho la cantidad de los niños y mayores, los adultos que están enfermos. La realidad es que aproximadamente 7.000 personas del departamento del Chocó se encuentran confinadas y desplazadas. Así lo afirman los líderes sociales de Río Sucio, Carmen del Dariel, Bojayá y Bahía Solano.
Hasta el momento se cuenta con un censo preliminar donde aproximadamente son 323 las familias afectadas por los constantes desplazamientos en el municipio de Jurado. Se espera que para esta semana, entre miércoles y jueves, sean entregadas las ayudas por parte de la unidad de víctimas. Por otra parte, en el municipio de Vigía del Fuerte, en este momento estudiantes, docentes y padres de familia se toman las instalaciones de la alcaldía municipal. Ellos llevan una semana de protestas y exigen que se les entregue ya el megacolegio. Esto es la información desde Quibdó, Cintia Quintana, para CMI La Noticia. Cintia, muchas gracias. Descubren una narcoambulancia en la vía panamericana que pretendía llegar a Cali con un cargamento de cocaína avaluado en 300 millones de pesos. Cuando los organismos de socorro de Popayán se enteraron que 4 personas utilizaban una ambulancia para transportar 54 kilos de clorhidrato de cocaína, rechazaron el hecho de utilizar logos de la misión médica para evitar ser detenidos por las autoridades. Al colocar en riesgo la operación de salud, al colocar en riesgo la operación de salvamento de vidas es muy delicado. No es posible que utilicen la inteligencia para hacer estas porquerías. El automotor transitaba en el sector de El Encenillo, zona rural de Timbío, sobre la vía panamericana que comunica con Pasto, cuando fue requerido por unidades adscritas a la Policía de Tránsito, quienes notaron una actitud sospechosa de los ocupantes y procedieron a la requisa. Para que respeten al paramédico, para que respeten al socorrista, y vienen estas personas y utilizan una de las principales herramientas de salvamento para sus fines ilícitos. La ambulancia está afiliada al CEN Cali y con número 249 pretendía engañar a las autoridades indicando llevar una remisión hacia el sur del país. Los 4 detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Se procede con toda la judicialización. En este momento la Fiscalía adelanta la imputación de cargos por el delito de tráfico de estupefacientes agravado. Los detenidos son oriundos del departamento de Nariño e indicaban que la paciente que transportaban tenía un grave daño cerebral. Al no aportar los documentos de soporte de la remisión, las autoridades procedieron a trasladarla a un centro hospitalario y luego requisaron la ambulancia, encontrando el importante alijo. Y tropas del ejército capturaron a un presunto integrante del ELN en zona rural de Convención, en norte de Santander. Un menor de edad estaba en compañía del subversivo. El hombre conocido con alias de El Sobrino es, según las autoridades, el encargado de extorsionar a comerciantes en la región de Catatumbo. El operativo se realizó en la vereda La Libertad, donde era escoltado por un menor que fue puesto a disposición de Bienestar Familiar para la restitución de sus derechos. Inteligencia del Ejército lo señala de ordenar secuestros y exigir el pago de millonarios rescates en 7 veredas de Convención y El Carmen, en el norte de Santander. En el sitio de la captura, alias El Sobrino tenía un fusil de largo alcance con mira telescópica, 4 subametralladoras, 2 pistolas, artefactos explosivos artesanales, equipos de comunicación y manuales de adoctrinamiento del ELN. En lo corrido del año, la Fuerza de Tarea de Vulcano ha capturado a 15 presuntos integrantes del ELN, 5 de los Pelusos y 8 presuntos pertenecientes a la delincuencia común. La Gobernación de Santander deberá nombrar en los próximos 3 días el reemplazo del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Espera que el partido de Hernández envíe la terna de candidatos. Eduardo Herrera con el reporte desde Bucaramanga. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa, Gina y televidentes. Pues el gobernador de Santander informó que en las últimas horas recibió un auto por parte de la Procuraduría donde aclara que sigue en pie la suspensión al alcalde de Bucaramanga, mientras sus abogados se sostienen en que esta ya expiró. Si me tengo que ir, pues me voy, aseguró Rodolfo Hernández, aunque insiste que detrás de su suspensión hay otros intereses. Entonces yo interpreto con lo que yo siento, y mucha gente en Bucaramanga está pensando que la politiquería, donde él hace parte principalísima de esa politiquería, que me saquen a mí para ellos quedar a sus anchas. Por su parte, el gobernador de Santander expresó que solo está dando cumplimiento a la decisión que tomó la Procuraduría y por eso designó como alcalde encargado a Manuel Francisco Azuero. Se revive el decreto, el acto administrativo del 30 de noviembre, donde se designa un alcalde encargado y para que continúe por el término que se había dado en el artículo 3º del fallo proferido por la Procuraduría General de la Nación. El concejal John Claro, quien fue atacado por el mandatario, pidió al alcalde que cumpla las decisiones del Consejo de Estado. Él sabrá con sus expertos jurídicos. Esto es de interpretaciones jurídicas, de posturas jurídicas, de análisis de los abogados. Yo no soy
abogado, pero yo pensaría que el alcalde tiene que acatar. Ahora la gobernación notificará a los representantes del movimiento de ciudadanos Lógica, Ética y Estética para que en el lapso de 3 días presente la terna de elegibles del mandatario local designado. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia. Por el momento eso es todo lo que sucede de la ciudad de Bucaramanga. Eduard Herrera, CMI, La Noticia. Eduard, muchas gracias, buenas tardes. Una nueva denuncia de veedores en Cartagena. Advierten que construcción de edificio en pleno centro histórico afectaría a la ciudad amurallada. Tatiana, buenas tardes y detalles de esta denuncia. Buenas tardes. De acuerdo con la Veeduría de Cartagena, los constructores de la obra estarían incumpliendo con el perímetro para la realización de un sótano, lo que afectaría directamente el cordón amurallado que se encuentra enfrente de la obra. La obra, ubicada en pleno centro histórico de Cartagena, contempla la construcción de 17 apartamentos y un sótano que, según la Veeduría Ciudadana Derecho y Vida, sería irregular en esta zona de la ciudad, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial. Donde se está violando el artículo 234 del POT porque se está haciendo un sótano hacia abajo de 2 metros y que está sobre el nivel del mar. Asimismo señaló que en el aviso de la construcción omite los detalles de la obra. Eso no aparece contenido el propietario del inmueble, no aparece el constructor y esto es un sesgo que se le está haciendo a la ciudad porque ningún ciudadano puede darse cuenta que en este momento quién está violando directamente, infringiendo las normas urbanísticas en la ciudad de Cartagena. En el lugar, la realización del sótano también estaría afectando las bases del cordón amurallado. Esa profundidad eleva el nivel freático y erosiona indiscutiblemente porque está a menos de 6 metros sobre las murallas de Cartagena. Por su parte, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena informó que la obra sí cuenta con el permiso del Comité de Patrimonio y en cuanto a los responsables de la construcción, no quisieron entregar declaraciones al respecto. Aunque el Instituto de Patrimonio y Cultura dijo que el comité sí dio el visto bueno a la obra e informaron que enviarán el equipo técnico para constatar que todo esté dentro de lo establecido. Desde Cartagena informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Tatiana, feliz tarde, gracias. Hacemos una pausa en CMI, emisión del mediodía, y al regresar espere. Así fue el nacimiento de 7 pastores alemán que serán destinados al cuerpo antiexplosivos de la policía. Ya volvemos. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. La Policía de Tránsito evitó una gran tragedia en carreteras del eje cafetero. Detectaron a tiempo el paso de un camión con 57.000 detonadores eléctricos. Los detonadores ineléctricos usados para la activación de explosivos eran transportados en una pequeña caleta ubicada en la parte baja de este camión. La fricción, la temperatura o un golpe seco podría causar una explosión. Que afectaría inmediatamente la destrucción del automotor y todo lo que se encuentre en un radio de aproximadamente 100 metros podría generar la onda explosiva de estos detonadores. Aseguran las autoridades que el material de la industria militar peruana fue adquirido por mafias que lo introdujeron al país por la frontera con Ecuador. De acuerdo a las informaciones de inteligencia, estos detonadores ineléctricos eran transportados para el departamento de Antioquia, donde infortunadamente tenemos clara presencia del ELN, donde afecta la infraestructura nacional y también la fuerza pública. También son utilizados desafortunadamente en temas de minería ilegal por el crimen organizado. En otro puesto de control, la policía halló en un vehículo otros 7.000 detonadores ineléctricos y en otro 2 fusiles AK-47 y munición. En la Escuela de Guías de la Policía de Carabineros funciona el único centro de reproducción y cría de caninos para enfrentar el crimen organizado. Durante el rodaje fuimos testigos del nacimiento de 7 pastores alemán que serán destinados a la división de antiexplosivos. Este, además de ser uno de los sitios que más emoción causa a los amantes de las mascotas, es también el centro de la vida de la Escuela de Guías Caninos. A nivel nacional somos la única unidad autorizada para generar la reproducción y la crianza de la Policía Nacional. Es aquí donde de manera coordinada se planea el número de nacimientos de acuerdo a las necesidades proyectadas de la policía. Para garantizar esa viabilidad, se cruzan perros de la más alta pureza que hayan demostrado una alta efectividad en su área de trabajo. Es el caso de Dina, una pastora alemán de 2 años. Tiene 59 días de embarazo.
Su pareja es Feni Deshu, otro experto antiexplosivos de 4 años. Así, buscan garantizar que sus crías lleven en su ADN características que les permita un aprendizaje más rápido durante las jornadas de adiestramiento. Las caninas son sometidas a estrictas y cuidadosas dietas para asegurar crías fuertes y saludables. Una vez se han destetado, los cachorros son dejados en manos de guías expertos que les orientan y desarrollan el olfato con toallas impregnadas de olores característicos. Les afianzan la mordida y la firmeza en el agarre. Los enseñan a seguir y no perder de vista sus juguetes. Y los exponen a distintos ambientes para vencer miedos y acostumbrarse a distintos escenarios para trabajar en equipo. Para seguir instrucciones en condiciones difíciles, a deslizarse por estructuras cerradas, a interactuar con extraños, a atravesar obstáculos en el agua, mantenerse alerta en estructuras en movimiento y comer concentrados son algunos de los retos. Por sus habilidades y características, cada uno de los 1.823 caninos que tiene la Policía de Carabineros en todo el país es un bien de muy alto valor para el Estado. Por eso, además de su tarjeta de registro y su nombre, cada uno lleva un microchip electrónico bajo la piel para identificarlo plenamente. Después de una larga jornada de juego, los cachorros regresan a su canil. En la enfermería se abre paso la vida. Mientras rodábamos esta nota, Dina, la pastora alemana antiexplosivos, dio a luz 5 machos y 2 hembras. Noticia en desarrollo en CMI. Intolerante caso de violencia en Neiva. Una mujer habitante de calle fue quemada cuando dormía en la entrada de una vivienda. La mujer de 35 años se recupera de las heridas en un centro médico. Mayeli Murcia con la historia desde la capital del Huila. Mayeli. Hola Gina, Luisa y televidentes, les informo que un terrible caso se presentó en la ciudad de Neiva. En un hecho de intolerancia, un hombre decidió rociarle gasolina a una mujer habitante de calle. La víctima presenta quemaduras en el 40% de su cuerpo. Como Diana Patricia Hernández, de 35 años, fue identificada en Neiva una mujer habitante de calle, quien fue atacada mientras se encontraba durmiendo al frente de una vivienda ubicada en el centro de la ciudad. Al parecer, la víctima fue rociada con combustible y posteriormente le prendieron fuego. Quien presentaba quemaduras en miembros inferiores con un 36% de superficie corporal total comprometida, inmediatamente se inicia manejo. Hay que considerar que este tipo de quemaduras son muy deleterias y muy peligrosas para el estado de salud y de vida del paciente. La principal pista que guía las investigaciones son las placas del vehículo taxi en el que supuestamente se movilizaba el agresor. Bueno, es un hecho que definitivamente repudiamos. No es posible que un ciudadano llegue hasta el grado de intolerancia con los habitantes de calle. Son personas que por condición no pueden perder la dignidad humana. Eso es algo indignante y desafortunadamente se está viendo, no solamente aquí en Neiva, sino a nivel nacional. El caso pasaría a la Fiscalía y están a la espera de las órdenes de captura que puedan resultar, pues el hecho es calificado como tentativa de homicidio. Se podría hablar de que se trata de barreras invisibles existentes entre la misma población de la calle. Esta es la información desde la ciudad de Neiva. Mayerly Murcia para CMI, La Noticia. Doloroso, Mayerly, gracias. El presidente Iván Duque le acaba de pedir a las altas cortes declarar el crimen de Álvaro Gómez Hurtado de lesa humanidad. Kenneth, buenas tardes. ¿Qué más dijo el presidente? Hola Gina, muy buenas tardes. Pues déjeme decirle que en el marco de la conmemoración del natalicio de Álvaro Gómez Hurtado, el presidente ha hecho esta solicitud formal ante las altas cortes y ha pedido que la muerte no quede en la impunidad. Pude manifestar con respeto, pero con la misma contundencia que siento para rechazar la violencia a la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que el crimen de Álvaro Gómez Hurtado sea declarado un crimen de lesa humanidad y que se encuentren los verdaderos autores materiales e intelectuales de ese crimen.
También el presidente de la República ha presentado un óleo, el cual va a estar en la sala de juntas de la Presidencia de la República y va a llevar su nombre. Cabe recordar que la muerte de este líder político fue el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda. Información a esta hora aquí desde el centro de la capital de la República. Kenneth Torres, CMI, La Noticia. Kenneth, muchas gracias, buenas tardes. Hacemos una breve pausa y cuando regresemos a CMI, emisión del mediodía. Ci siamo abituati a mangiare il pane duro della disinformazione. Nuevas críticas del Papa Francisco contra las fake news. Ya volvemos. Continuamos con más noticias en CMI, emisión del mediodía. Gracias a Cobra, una perra antinarcóticos, incautan más de 1 tonelada de marihuana en vías de Antioquia. Ella es Cobra, una labradora de 5 años de edad, pelo café y ojos azules. Gracias a su trabajo, la policía antinarcóticos logró incautar este cargamento de marihuana en un puesto de control de las vías del suroeste de Antioquia. La incautación de más de 1.300 kilos de marihuana. Esta marihuana viene del suroccidente del país. Con esta marihuana podría estarse distribuyendo más de 3 millones de dosis en los diferentes municipios del departamento. La droga estaba camuflada en la carrocería de un tractocamión. El conductor fue capturado. Estamos trabajando en eso con la Fiscalía General de la Nación para establecer quién puede ser el propietario de esto. Lo cierto es que este eje vial ha sido uno de los más impactados por la Policía Nacional en esta lucha contra el narcotráfico y contra el tráfico local de estupefacientes. El cargamento está evaluado en más de 800 millones de pesos. Entre tanto, a Cobra, la perra antinarcóticos, la premiaron con una pelota para jugar. Países latinoamericanos y europeos se reúnen en Costa Rica para evaluar la crisis política en Venezuela. El grupo de contacto para Venezuela, conformado por 12 países latinoamericanos y europeos, comenzó sus reuniones con la crisis de Venezuela como su prioridad. Federica Mogherini, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, aseguró que Venezuela necesita un proceso político pacífico para evitar la escalada de violencia. La solución debe ser venezolana, pero la comunidad internacional, la región, tiene el deber y la responsabilidad de facilitar esa solución sin injerencia, sin ninguna forma de despliegue militar. Además, advirtió que los hechos ocurridos la semana pasada, cuando se dio un fallido alzamiento militar impulsado por el líder opositor Juan Guaidó, agravaron la crisis del país. Este dramático deterioro de la situación hace que una solución política sea imperativa y sobre todo urgente. Mientras el grupo pide que no haya interferencias externas, la Asamblea Nacional, que no es reconocida por Nicolás Maduro, votará si se aprueba o no la intervención militar de Estados Unidos para sacar al mandatario del poder. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ordenó el enjuiciamiento de 7 diputados de la Asamblea Nacional por traición a la patria, rebelión civil y concierto para delinquir por su participación en la Operación Libertad, liderada por Juan Guaidó. Así lo anunció la Sala Plena del TSJ en un comunicado que abrió las puertas para que Henry Ramos Alup y otros 6 legisladores opositores sean arrestados por las autoridades venezolanas pese a su inmunidad parlamentaria. Y desde Macedonia del Norte, el Papa Francisco lanzó nuevas críticas al fenómeno de la desinformación o las fake news. Una vez más, el Papa Francisco advirtió sobre el fenómeno de la desinformación y su perjudicial efecto en las personas que hace que pierdan la noción de la realidad. Denunció también la búsqueda de los resultados rápidos, la impaciencia y la ansiedad. Ci siamo abituati a mangiare il pane duro della disinformazione e siamo finiti prigionieri del discredito, delle etichette, dell'infamia. Frente a más de 15.000 fieles, el sumo pontífice también se refirió a los males que aquejan a la sociedad hoy en día. Abbiamo creduto che il conformismo avrebbe saziato la nostra sete e abbiamo finito per abbrevarci di indifferenza e di insensibilità. Ci siamo nutriti con sogni di splendore e grandezza e abbiamo finito per mangiare distrazione, chiusura e solitudine. La intervención del Papa Francisco llega luego de celebrar una extensa agenda en Bulgaria, en donde instó a las religiones a trabajar por la paz.
Estados Unidos y China retomarán al final de esta semana en Washington sus tensas negociaciones comerciales, pese a la amenaza del presidente Trump de imponer nuevos aranceles. El Ministerio de Comercio chino confirmó que retomará la negociación comercial con Estados Unidos programada para el próximo 9 y 10 de mayo en Washington, pese al fuerte clima de tensión generado por las amenazas de Donald Trump de aumentar los aranceles a productos chinos por más de $200.000 millones a partir de este viernes. Pekín enviará a Liu He, el máximo responsable económico del gigante asiático, para participar en esta nueva ronda de negociaciones, considerada por los expertos como la última porque tiene como objetivo llegar a un resultado o desembocar en una nueva guerra comercial. El anuncio del gobierno de Xi Jinping mantiene abiertas las esperanzas a que las dos mayores economías del mundo puedan llegar a un acuerdo y no se enfrasquen en un conflicto que traería graves repercusiones a la economía mundial, como fue evidente en la nefasta jornada bursátil de ayer. Y aunque la postura china le ha dado un poco de calma a los mercados asiáticos, la incertidumbre se mantiene ante la ofensiva de la administración Trump para reequilibrar los intercambios comerciales entre ambas potencias, reducir el déficit bilateral y realizar cambios estructurales para ponerle fin a la transferencia forzada de tecnología y el robo de propiedad intelectual. El expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, fueron acusados formalmente de lavado de activos en el marco del caso de los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña electoral. Se trata de la primera acusación formal contra un expresidente peruano por el escándalo de la empresa brasileña. De acuerdo a las investigaciones, Humala recibió $3 millones de Odebrecht para su campaña en el 2011, los cuales fueron recibidos en parte por su esposa a través de remesas enviadas a sus entonces publicistas brasileños. Tras 500 días de arresto, un perdón presidencial dejó en libertad a los dos periodistas de Reuters que habían sido arrestados en Birmania en 2017. Los reporteros eran acusados de violar la ley de secretos oficiales mientras realizaban una investigación de la matanza de los miembros de la minoría rohingya. Tras ser condenados a 7 años de cárcel y perder todos los recursos para apelar la decisión, el destino ya parecía escrito para los dos periodistas de origen birmano que eran acusados por las autoridades de ese país de violar una antigua ley de secretos oficiales en 2017 por realizar una investigación sobre el genocidio de la minoría rohingya que le significó un premio Pulitzer. Sin embargo, una amnistía presidencial concedida a 6.250 presos benefició a Wallon y Kyab So, quienes tras pasar más de 500 días en prisión fueron liberados y al salir del penal solamente se vieron sonriendo, saludando con la mano e incluso haciendo el signo de la victoria. Inmediatamente después tuvieron un emotivo reencuentro con sus familias por primera vez desde su arresto hace año y medio. La matanza que investigaban los dos periodistas de Reuters ocurrió durante una campaña del ejército birmano en el norte del país, que desplazó a más de 700.000 rohingya y cuya persecución fue catalogada por la ONU como un genocidio intencional. Hoy Naciones Unidas calificó la liberación como un paso adelante por la libertad de prensa. Y después de un mes de las elecciones municipales en Turquía, el ente electoral ordenó repetir los comicios el próximo 23 de junio. La decisión responde a una demanda del partido del presidente Erdogan, que rechazó la victoria de la oposición al denunciar irregularidades que, según él, afectaron los resultados de las pasadas elecciones. Muy bien, a esta hora vamos a regresar a Medellín con nuestra compañera Yusi Chaparro, quien nos tiene más detalles sobre el asesinato del hermano menor del jugador del Cúcuta Deportivo, Jonathan Agudelo. Yusi, buenas tardes, ¿qué más detalles se conocen? Hola Gina, la saludo nuevamente a la 1:17 del mediodía. Justamente nos encontramos en esta cancha, la del barrio Cristóbal, en la comuna 12, muy cerca a la comuna 13 en el occidente de Medellín. Fue justamente allí en ese gimnasio urbano que ustedes ven al fondo, en donde fue asesinado Jorge Andrés Agudelo, el menor de 16 años, quien se encontraba haciendo parte de su rutina, su entrenamiento, según nos dijo el profesor de la escuela de fútbol en la que él pertenecía desde que era muy niño, y cuando estaba justamente entrenando allí fue abordado por un hombre que le disparó 4 veces. En una de las imágenes de uno de los videos se ve como aún con vida tratan de trasladarlo hacia un hospital de la ciudad, pero cerca de las 2 de la mañana pierde la vida. Aquí ya se han hecho presente algunos de sus compañeros futbolistas, de los que entrenan aquí, jóvenes y también personas que tienen que ver con el deporte. Vanessa, buenas tardes. ¿Cómo se rechaza este crimen? Usted que permanentemente está en esta cancha viéndolos entrenar. Hola, muy buenas tardes. Sí, nos
parece muy triste ver cómo en estos escenarios en donde se fomentan la recreación y el deporte pues pasen estas cosas, porque estamos pues como todos unidos para que haya convivencia, para que haya paz, pero bueno, pues hay que seguir adelante, ¿cierto? Seguir adelante y fomentando pues todo lo que nosotros hacemos como deportes, como INDER, como recreación, como ludotecas. Usted que siempre está en esta cancha del barrio Cristóbal, ve a muchos de estos niños, de estos jóvenes, estas promesas del fútbol entrenando. ¿Cómo les garantizan ese espacio para que puedan apostarle a la vida y no a este tipo de actos? Siempre decimos que el deporte salva vidas, porque igual le saca, digamos, a las bandas esos chicos, ¿cierto? Y se inclinan más como por otras cosas culturales. Entonces es invitar pues como todos los ciudadanos que participen en todas estas estrategias de deporte, de fútbol, de recreación. Muy bien, Vanessa, muchas gracias. Bueno, justamente aquí se espera que en horas de la tarde-noche, cuando ya les entreguen el cuerpo, se hagan presente parte de sus compañeros de la Escuela de Fútbol. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en CMI. Acaba de ser aprobado en primer debate en la Comisión Primera del Senado el proyecto de reforma a la justicia. Gerardo, buenas tardes. Aspectos importantes de esta reforma. Hola, muy buenas tardes. Lo más importante no fue lo que pasó, sino lo que se hundió. Querían que el presidente de la República no ternara para escoger al fiscal general de la Nación. Y la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático quería introducir un tribunal de aforados que finalmente no pasó. Nos acompaña el autor y ponente de esta reforma a la justicia, el senador de Cambio Radical, Germán Barón. Senador, ¿de qué sirve esa reforma a la justicia? ¿De qué se van a beneficiar con esta reforma los colombianos que nos están viendo hasta ahora? No se trata de los grandes poderes del Estado, sino de acercar al ciudadano a la justicia, de evitar que se demoren los procesos años y años y de que tengamos mecanismos como el precedente judicial, la creación de juzgados transitorios, el establecimiento de funciones para autoridades administrativas o desjudicialización de funciones. Todo esto lo que va a permitir es que las decisiones judiciales se tomen mucho más rápido y que se beneficie al ciudadano del común. Y que todos, cuando usted dice precedente judicial, es que ante un mismo caso los jueces siempre fallen lo mismo. Claro, porque si la Corte de Cierre, es decir, la Corte Suprema o el Consejo de Estado ya han tomado una decisión, ¿qué sentido tiene que un juez o un tribunal tome una decisión diferente a lo que va a definir la última instancia? No tiene ningún sentido y para eso una ley estatutaria definirá el procedimiento. Un ejemplo de un caso de esos que puede beneficiar a los colombianos. Si la Corte Suprema define, por ejemplo, que las horas extras tienen que ver con la pensión, pues llevar a una demanda ante un juez, ante un magistrado, para que se pronuncie sobre la posibilidad de que esas horas extras entren en la pensión como un factor salarial, son temas que si ya definió la Corte, pues no habría que llevarlos ante ese juez ni ante ese magistrado, porque la Corte ya lo dijo y no hay necesidad de que el Estado tenga que pronunciarse ni poner todo el aparato judicial en funcionamiento. Senador Germán Barón, muchas gracias, el ponente y autor de esa reforma a la justicia que fue aprobada en su primer debate. Desde el Congreso de la República, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gerardo, muchas gracias. Feliz tarde. Una nueva balacera se presentó hace pocos minutos en la trocha La Isla, aledaña al puente Francisco de Paula, Santander. Según testigos, un comando del ELN arremetió contra un grupo de trocheros, dejando como saldo un muerto y 3 heridos. Durante 15 minutos, hombres fuertemente armados que lucían prendas militares con logos del ELN incursionaron en esta trocha y en forma indiscriminada dispararon a un grupo de personas que estaban al lado del río Táchira, en territorio colombiano. Un testigo que logró salvar su vida relató lo sucedido. Llegó la guerrilla hacia los colombianos y veníamos con unas maletas ahí, y nos estamos viendo los pasteles de la señora que vende allá. Y llegó y empezó a disparar como locos a todos. Los heridos fueron evacuados por la Policía Nacional y son atendidos a esta hora en el hospital Erasmo Meos. Bueno, del lado colombiano habían como 5 y del lado venezolano habían como 15, un grupo armado. Gracias por continuar con nosotros. Un ataque sicarial en Cali cobró la vida de un hombre en el suroeste caleño y 2 personas más resultaron heridas cuando la víctima intentó refugiarse en una vivienda. Regresamos a Cali con Sebastián Bedoya. Sebastián, detalles de este ataque. Así es, Gina. Este joven de 23 años ingresó a una vivienda en el barrio Prados del Sur intentando escapar de los sicarios, pero los agresores irrumpieron la tranquilidad de este hogar y dispararon contra su humanidad.
La señora sencillamente vienen persiguiendo un sujeto para asesinarlo, él se ingresa a una casa, en los ocupantes de esta morada salieron heridos 2 personas de esta residencia. Seguiremos atentos a estos lamentables hechos. Esto es toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. El lanzamiento de la prueba piloto del programa Semillero de Propietarios del Ministerio de Vivienda. Inicialmente se beneficiarán 170 familias que ganen menos de 2 salarios mínimos, que paguen arriendo, no sean propietarios ni beneficiarios de otros subsidios. Los favorecidos con el programa suscriben contratos de arrendamiento con opción de compra por 24 meses para vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social. Este programa tiene recursos por 452.000 millones de pesos que permitirán la entrega de los primeros 40.000 subsidios en 2019. Lo malo, una nueva alerta por consumo de ibuprofeno lanzó Francia. La agencia francesa del medicamento detectó 337 complicaciones infecciosas graves por la utilización de este fármaco. La alerta también se emitió para el ketoprofeno, con 49 casos registrados en pacientes que tuvieron que ser hospitalizados y presentaron secuelas y en algunos casos la muerte. Las recomendaciones de las autoridades en salud son preferir el uso de paracetamol en caso de fiebre o de dolor. Y lo feo, el hallazgo de una mujer y sus 2 hijas aparentemente envenenadas en el centro de Bogotá. Las 3 víctimas fatales fueron halladas sin signos de violencia al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Dorado, en la zona de Santa Fe, en el centro de la ciudad. Según las autoridades, la mujer tendría otra hija de 10 años que en el momento del hallazgo se encontraba en la misma habitación en condiciones estables de salud. Las autoridades ya investigan este caso. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Luisa, y hasta aquí las noticias en CMI Emisión del Mediodía. Gracias por acompañarnos. Quédense con ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Feliz tarde.